capítulo 11, en lo que vaya pensando que podemos llevar de comer. Libro de San Juan, capítulo número 11, verso 38. Verso 38. Libro de San Juan 11, verso 38. Dice así: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía este, que abrió los ojos a los ciegos, haber hecho también con Lázaro, que Lázaro, no muriera. El verso 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos visitas, Señor, y nos envías una palabra. Yo te pido, Señor, que abras los entendimientos, Señor, y que esa palabra quede, Señor, en cada corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Tome su lugar. Gloria a Dios. Voy a leer el verso 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Gloria a Dios. Aquí tenemos la historia de un hombre que enfermó y murió. Pero ¿cuál es el mensaje detrás de todo esto? Una de las cosas que Jesús les había dicho a esta familia, en el verso 40, Jesús les dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces Jesús ya les había enseñado a ellos que
tenían que aprender a creer en Dios. Pero ¿en qué momento ellos tomaron otro rumbo, otro camino? ¿En qué momento ellos dejaron de creer en Dios? Aquí, hermano, el tema es cuidado con las cuevas. Con las cuevas. Las cuevas son peligrosos. Una cueva puede ser la muerte, la desesperación, la tristeza, el desamor, el fracaso, una pérdida de algún amigo, un familiar, cosas que nos puedan doler demasiado, demasiado. Cuando uno llega a amar algo en la vida y lo llega a perder, es una pérdida incomparable. O sea, no es algo que pueda decir, comparto contigo tu dolor, siento tu dolor, porque en realidad no lo sientes. El único que lo siente es el que lo está pasando, el que lo está pasando, el que en verdad le está sucediendo. Ese sí tiene un dolor que no lo calma con nada. Entonces, el detalle es que cuando nosotros entramos ahí y queremos vivir, queremos quedarnos ahí por mucho tiempo, ese es el problema. El problema no es que vengan los problemas, las situaciones a nuestra vida, porque van a venir. O sea, va a venir. Pero el problema no es que venga, el problema es qué voy a hacer yo cuando estoy ahí. Ahora, hay casos, hermano, donde tú no lo buscaste, donde te llegó y te metieron ahí. En el caso de Lázaro, el que lo metió ahí fue una enfermedad, y la enfermedad le jugó chueco y lo llevó a la tumba. Pero él no quería. Yo creo que nadie quiere enfermarse. Nadie de nosotros, hermanos, quiere pasar por una enfermedad que pudiéramos decir, no, hombre, esta enfermedad me va a llevar a la tumba, pues. Y aquí había una situación que vemos, y la Biblia lo registra, que era una familia muy amado por Jesús, muy amado, muy querido. Pero ellos pensaron que la amistad que tenían con Jesús los iba a ayudar a que cuando ellos pegaban un grito al cielo, Jesús iba a estar ahí en un 2x3. Pero no es así. Ellas tenían que dar un paso. Ellas tenían que haber aprendido lo que Jesús les había enseñado. En esa vida, hermano, el Señor nos prepara, mire, para la muerte Dios nos prepara. No puede decir, o la persona que murió así sin que supiera a qué hora iba a llegar la muerte. No, sí se sabe. Mire, yo le puedo decir algo que me contaron, que mi abuela, antes de morir, tenía una hija que no sé qué había pasado y se alejó de ella totalmente, y hasta no nada más ella, sino que otros familiares. Pero cuando estuvo a punto de morir, empezó a darle un recorrido a todos sus hijos. Empezó a visitar sus hijos, no sé, a pedirle perdón, yo no sé. Y cuando llegó con la hija, que casi no tenía comunicación, llegó ahí y fue a morir ahí. Entonces sí sintió la muerte, sí supo el día que iba a morir.
Entonces, Lázaro y sus hermanas, ellas sabían que estaba pasando algo, pero ellas tenían que hacer algo para poder, para ver que Lázaro no muriera. Pero ellos y ellas sabían que venía algo fuerte. Hermano, las cuevas muchas las veces son buenos, porque ahí nosotros es donde recapacitamos, hermano, que en realidad necesitamos de Jesús. Cuando todo está bien, cuando tenemos toda la fuerza del mundo, ¿quién se va a acordar de Dios? Cuando el hombre tiene todo lo terreno de esta tierra, ¿quién se va a acordar de Jesús? Aquel hombre quiso seguir a Jesús, fue y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para poder seguirte? Jesús le dijo: ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Jesús sabía cuál era el problema de ese hombre, que le gustaba el dinero, le gustaban los bienes, le gustaba la fama, le gustaba todo lo de esta tierra. Entonces no pudo vender lo que tenía y seguir a Jesús. Jesús no le estaba diciendo: tienes que ser pobre para que tú me puedas servir. No, Jesús no se estaba refiriendo a eso. Es que el problema es que él amaba lo de la tierra. Entonces, ¿cómo iba a poder servir a Jesús? El problema, hermano, no es que nos encontremos en una cueva. El problema es qué vamos a hacer para salir de esa cueva. Como les repito, muchas las veces no eres tú el que entró ahí, sino que nos metieron ahí. Ahora, ¿con qué motivo, con qué razón yo estoy metido en una cueva? Porque mire, si lee conmigo el verso 21 y el verso 32. Primero el verso 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Mire, ¿qué es lo que estaba pasando con la vida de estas dos hermanas? ¿Qué había en su corazón o en su alma? La pregunta para nosotros en este día es: ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra alma? Cuando nos encontramos en situaciones en esta vida. Ok, ¿qué alcanza a ver usted ahí de estas dos hermanas? ¿Qué fue lo primero que ellas dijeron? ¿Qué fue lo primero que ellas hicieron cuando vieron a Jesús? Lo primero que ellas hicieron o dijeron es: si hubieras estado aquí. Si hubieras estado aquí. O sea que aquí el culpable, ¿quién era? Jesús. O sea que el hombre lo primero que hace es buscar un culpable. O sea, yo no me pongo ahí, sino yo primero busco un culpable. Si hubieras estado ahí. ¿Qué más? ¿Qué más pudiéramos añadirle a esto? Ellas dijeron: si hubieras estado aquí. ¿Cómo podríamos añadirle más a esto? Hay personas que dicen: ¿por qué yo? ¿No ha oído? O sea, ¿por qué yo? ¿Qué más? ¿Por qué a mí? Si yo soy un líder, si yo le canto a Dios, si yo le diezmo, si yo le ofrendo, si yo barro todos los sábados cuando voy a la oración, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Ellas dijeron: si hubieras estado aquí, no hubiera sucedido esto. Entonces,
¿Qué es lo que ellas tenían en su alma? ¿Cuál era la alabanza de ellas durante esos días que su hermano murió? ¿Cuál era la alabanza? ¿Cuál era el canto de ellas? Su dolor, o sea, su dolor. Cuando le servía yo a Satanás, cuando no conocía de Dios y buscaba y iba a las cantinas, a los antros de vicios, yo encontré hombres y también mujeres que lloraban su dolor. O sea, lloraban su tristeza, lloraban su fracaso y lloraban detrás de una cerveza. ¿Cuál era el dolor de ellas? Que Jesús no estaba ahí. Estaban en una cueva y habría que sacarlas de ahí. Habría que salir de ahí. En esa vida, hermano, qué bueno sería que no pasásemos por un problema o dos problemas. Qué bueno sería que nunca en la vida pasáramos por alguna situación. Pero en esta vida, hermano, es así. Hay valles, hay montes, hay enebros, dan ganas de morir. Dan ganas de morir. Por eso le decía yo encontré gente que lloraba su dolor, su tristeza, su fracaso, y se refugiaban en algo que en vez de sacarlos de ahí se empeoraban. ¿Qué hace una música romántica en la mente de un hombre que ha pasado una situación difícil? ¿Lo levanta o lo hunde? Lo hunde. Lo hunde, hermano. Esa música entra en su interior, hermano, en su alma, y lo hunde. Dios no trata de eso, hermano. Dios, en vez de, gracias a Él, hermano, mire, la alabanza que Dios ha hecho, hermano, es de gran bendición también para nosotros. La alabanza es para Dios. Pero en medio de la alabanza, ¿qué es lo que hay? Hay gozo. En medio de la alabanza hay libertad, hermano. Se mueve algo tan especial que en vez de hundirnos, nos levanta. Si venimos tristes, hermano, nos inyecta vida, hermano, y salimos diferentes de ese lugar. El canto de ellas era el reclamo. El reclamo. Hay gente que se la vive reclamando todo el día, todos los días, todo el año. No, hermano. Ellas no tenían alabanza. Algunos dicen lo que tenían era queja, avanza. Lo único que oían todos los días es el reclamo. ¿Por qué no nos atendiste? Si hubieras estado aquí, las cosas no hubieran sucedido así. Y ahí está el hombre y ahí está la mujer, hermano, reclamándole a Dios. Ellas tenían ese reclamo con Jesús. ¿Por qué? Porque estaban dolidas con Él. Ellas y Lázaro habían visto en Jesús, tenían con Jesús una amistad cercana, y que ahora les ha fallado, que ahora no atendió a su llamada, Mire, yo creo que nosotros tenemos que aprender muchísimo. Por ejemplo, si tú te quieres comunicar con el presidente Trump, te ha dado su número, él te ha dado su número, y tú le llamaste, y le llamaste, y no te contestó, bueno, espéralo, él te va a llamar.
Pero nosotros los hombres, los seres humanos, somos desesperados. ¿Y qué cree que va a hacer el hombre desesperado? ¿Se va a esperar que le llame Trump o qué va a hacer? Ese va a buscar el número de todos los familiares que tiene hasta comunicarse con él. Ahora, esta mujer o estas mujeres creían que con mandar una señal ya Jesús iba a estar ahí. ¿Verdad que nosotros somos así? Hoy, el día de ayer, venimos a orar y pusimos delante de Dios una petición y ya queremos que sea como Amazon, que me lo envíe ya pronto. No, y no es así. Jesús les había enseñado a ellas a creer, que aprendieran a creer en Dios. Y aprender a creer en Dios, hermano, no significa que yo ya digo, ya creo en Dios y que Dios actúe ya mañana, hermano, así como una sopa Maruchan. No, tienes que aprender a confiar en Él. ¿Y cuándo es cuando vas a confiar en Él? Mire, cuando las cosas salen, hermano, todo de acuerdo a como yo lo he deseado y se cumplen al pie de la letra, y pensamos que todo el tiempo va a ser así. No, no es así. Dios nos pone a prueba. Entonces Dios, la siguiente cosa que viene, va a haber un tiempo. Y en ese tiempo yo me voy a desesperar. Y voy a empezar a patalear. Y le voy a decir, Señor, ¿por qué te estás tardando? Señor, ya se fue el tiempo. Mire, no nos hemos dado cuenta, pero ya vamos a la cintura de este año y el tiempo ya se fue. Medio año, hermano, va a pasar como medio día de este día. Se va rápido. No lo vamos a sentir. El tiempo se está yendo. Entonces estas mujeres, hermanos, lo único que estaban ahora sí que mostrando era su dolor, su reclamo. Lo único que ellas mostraban era su dolor, su reclamo. ¿Por qué? Porque estaban dolidas. Cuando ellas dos dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a humillar, vamos a buscar, vamos a pedir, vamos a hacer que Dios nos oiga. No. Y cuando eso pasa, hermano, el hombre, en vez de humillarse, se monta en su macho y creen que Dios le está haciendo un favor. ¿Y quién es el que necesita el favor? Somos nosotros. Por eso vamos a encontrarnos, vamos a ver gente en esta vida, hermano, que está viviendo y sufriendo su dolor. Hermano, ellos en vez de humillarse delante de Dios y buscar su rostro, se montan en su macho. Gracias a Dios no están aquí. Pero cuando alguien, hermano, se pone en ahora sí que en una situación de esa de que yo creo que Dios no está conmigo, yo creo que Dios no me oye, yo le he servido al Señor, soy un buen servidor, esto y el otro, pero cuando no ven que Dios actúa, hermano, la culpa se la lleva a Dios. Estas mujeres expresaban su dolor, pero en ningún momento fueron a humillarse delante de Dios, en ningún momento. Entonces, cuando eso pasa, ¿qué sucede con el hombre? Ya no hay una sonrisa. ¿Sabe qué es lo que sucede? Se vuelven duros, duros. Hay dureza de corazón. Se vuelven duros. ¿Qué más? Se vuelven insensibles. Se vuelven insensibles, se vuelven duros.
Y cuando alguien se vuelve duro y se vuelve insensible, ya no hay en el rostro una alegría, ya no hay gozo, ya no se le ve ese brillo de vida en la persona. ¿Por qué? Porque se volvió una persona duro. Y cuando Jesús les había dicho a ellas que tenían que aprender a creer para ver la gloria de Dios, entonces ¿qué fue lo que sucedió ahí? Verso 39 dice: dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué Jesús les tuvo que repetir la enseñanza una vez más? Porque sin duda ellas cuando vieron que su hermano había enfermado, sí quería que Jesús fuera a verlos, que Jesús llegara ahí, pero ellas no hicieron nada por levantarse y ir a buscarlo, llegar hacia donde Él está, y estoy seguro que Jesús hubiera hecho el milagro. ¿Se acuerda, hermano, de aquellos amigos que tenían un amigo paralítico y enfermo, que cuando Jesús visitaba un lugar la gente se aglomeraba, ya no podían entrar? Y estos amigos quisieron llevar a su amigo enfermo, paralítico, y no pudieron entrar. La puerta estaba cerrada, atestada de personas, impenetrable. Pero ¿sabe qué hicieron estos amigos? ¿Quién era el que tenía la fe ahí? ¿El paralítico o los amigos? Los amigos. Decidieron abrirle un techo, aunque después tenían que pagar la reparación, pero ellos querían la libertad de su amigo y abrieron un hoyo en el techo y lo bajaron por ahí. Hicieron algo. En esta vida, hermano, la culpa no la tiene Jesús, hermano, la culpa la tenemos nosotros, y tenemos que hacer algo. Para eso Dios nos ha dado la fuerza, la vida, para que lo busquemos en todo tiempo. La culpa de la tristeza no la tiene Jesús. La culpa de nuestro dolor no la tiene Jesús. Él está esperando, hermano, en qué momento nosotros nos vamos a levantar en fe y creer en Jesús y decirle: Señor, hoy esa flojera se cae, se va en el nombre de Jesús. Hoy esa tristeza va a desaparecer en el nombre de Jesús. A veces cargamos con una frialdad, hermano, que peor que allá en el Ártico. Una frialdad terrible, hermano, que no podemos, hermano. Está la alabanza, una abridera de boca, hermano. Está la predicación, la cabeza se está cayendo. Yo creo que hay que enyesar esa nuca para que esté derecho. Porque, hermano, da pena. Pero gracias a Dios usted no es así. Usted siente el fuego de Dios en su vida. Usted puede aplaudir al Señor. Usted puede darle gloria a Dios. Usted tiene libertad de parte de Dios. Ellas habían recibido ya la enseñanza de Jesús, y todavía viene Jesús y les vuelve a repetir la enseñanza. ¿Por qué? Porque ellas habían tomado otro rumbo, otro camino. Dejaron de creer en Jesús. Sí, tenían en su Facebook, hermano, como amigos. Eran amigos de Jesús. Tú puedes tener un montón de amistades, de pastores, apóstoles, hasta el Zúñiga, que te miente el 10 de mayo.
Eso no quiere decir que estás cerca de Jesús. Eso no quiere decir que tú vas a recibir ahí el gozo y la alegría. No, tú tienes que buscar a Jesús, tú tienes que acercarte a Él, tú tienes que ahora sí que hacer algo, hermano, para que tú tengas ese gozo y esa alegría, hermano, para poder salir de esa cueva. Nosotros como seres humanos vamos a pasar situaciones, pero no es que no vengan situaciones a nuestra vida, sino que vamos a hacer. Nos quedamos ahí, hermano, sufriendo, llorando nuestro dolor, o vamos a salir de ahí. Una de las cosas que el Señor les dijo a estas mujeres, que les había dicho: ustedes, si creen, van a ver la gloria de Dios. ¿Y cómo iban a ver la gloria de Dios? Cuando venían las situaciones difíciles, complicadas a sus vidas, ahí ellas tenían que aprender a ver la gloria de Dios, pero tenían que creer en Jesús. No dejaron de creer, dejaron de buscar, dejaron de creer. ¿Y sabe qué es lo que llegó a la casa? Llegó la muerte. La cueva de la muerte. Dígame usted, ¿quién se va a librar de la cueva de la muerte? Tú puedes pelear con todo el mundo, pero cuando llegó la hora, llegó. De Él no te puedes esconder. Pero Dios te da oportunidades y te dice: mira, puedes quitarte esa sombra de sobre ti, puedes quitarte esa muerte de sobre ti, creyendo, humillándote, buscando. Pero ellas se fueron por otro rumbo. Ellas querían que Jesús tomara su tiempo y fuera. Es como decir: yo tengo un problema, pero yo quiero que el doctor venga a mí, ¿verdad? Hay gente que se monta en su macho y dice: no, él tiene que venir a mí. Si el necesitado soy yo. O sea, yo tengo que ir a buscar. Si me duele una muela, tengo una uña enterrada, lo que haya pasado, lo que tenga en la vida, yo tengo que ir. De lo contrario, me voy a morir. Hacemos broma con los hermanos que cuando la flojera es mucha, en el tiempo de frío, esta es una broma solamente, a veces ofrecen venados, matan venados y ofrecen venados. Hey, ¿alguien quiere un venado? Y la pregunta es: ¿ya está pelado? Sí, es que hay gente que no quiere, o sea, no quiere hacer nada, pues. Y la pregunta es: ¿ya está pelado? Y si está asado es mucho mejor, ¿verdad? Es que así somos. Y otros dicen: sí, necesito carne, no tengo comida, pero si no está pelado, no. Y si me llego a morir, la culpa es suya. No, si le están dando la comida, se lo están ofreciendo. Y es gratis, no se lo están vendiendo, es gratis. Hermano, estas mujeres les habían enseñado que tenían que creer en el Señor, porque venía algo para sus vidas, pero ellas no entendieron. Jesús quería que ellas aprendieran a creer para que pudieran ver la gloria de Dios. Porque muchas de las veces, hermano, nosotros también vamos a pasar ahí. Porque quizás perdimos la confianza. Y sabe, una de las cosas que sucede cuando alguien deja de creer en Dios, primero entra la pereza. Ya no quieren ir, ya no dan ganas, ya no es algo que nace en ir a agradecerle a Dios por la vida, por
haber extendido su misericordia. Ya no, ya entró una pereza. Pereza. ¿Te imaginas? Imaginas. No pasa, gracias a Dios, pero es un suponer que los hermanos de la alabanza todos tocaran con una flojera, hermano, que nos va a transmitir. Por eso nosotros bromeamos cuando alguien va manejando y tu copiloto le empieza a entrar un sueño, pero de esos sueños que ni poniendo algo aquí, el ojo se va a cerrar. Entonces eso contagia. Entonces el chofer tiene que estar despierto, vivo, descansadito, con un buen cafecito para que no se duerma. La única vez que yo me dormí, pero bien dormido, profundamente, fue una vez cuando íbamos a California. Manejé de Arkansas hasta Arizona, Flagstaff, Arizona. Pero llegué casi temblando, eran muchas horas manejando, casi temblando, ya no aguantaba el sueño, que me cerraban los ojos, ya no. Le dije a mi esposa, le digo, por favor, ayúdeme a manejar. Ella agarró el volante, nomás agarró el volante y ¡pum!, a dormir. 2 horas exactamente. No pregunté si vas bien, no pregunté no te vayas a dormir, simplemente caí. Pero ahora voy de aquí para Montgomery, me dice, duérmete. No, que me voy a dormir bien agarrado eso. En las curvas le digo, bájale, porque yo siento que va volando. ¿Te imaginas? Ahora se imagina, hermano, que los hermanos tocaran con una flojera. Nos van a contagiar, ¿verdad que sí? Gracias a Dios, hermano, ellos tienen libertad, ¿verdad que sí, hermanos? Ellos tienen libertad para alabar al Señor. Veo que hasta se cansan, hermano, de estando rascar. Yo creo que hasta en la noche están ellos así. Cuidado con los que tocan piano, porque ellos, los que tamborean también, cuidado, porque te pueden dar uno, soñando. Pero si no tuvieran vida en lo que están haciendo, hermano, yo creo que sí nos contagiarían y no se verían bien. ¿Te imaginas cómo salieran en el video, hermano? Diría la gente, wow, qué tristeza. Estas mujeres, hermano, es lo que cantaban. Era la alabanza de ellas, hermano, la tristeza, y echándole toda la culpa a Jesús, hermano. Nosotros vamos a pasar situaciones en esta vida. Nosotros tenemos que batallar con las cuevas, hermano. La cueva de la flojera. Porque si no, va a entrar la pereza, la flojera, la indiferencia, la frialdad. ¿Cuándo nosotros, hermanos, vamos a menguar delante de Dios? No se puede. Ellas, aún mirando la necesidad que tenían de su hermano, ellos no buscaron a Jesús. No fueron a Jesús. No hicieron un mínimo esfuerzo por buscar ayuda. No hicieron un mínimo esfuerzo. Mire, le voy a comentar una historia chapina. En la costumbre chapina, la mujer cree que cuando tiene su bebé, le llaman cuando se alivia. ¿Cuántos días tienen que reposar? A ver, ayúdenmela, según la historia. O según la tradición, ¿cuántos días tiene que reposar la mujer? 40 días. Ya se siente como Noé en el arca. Y amarrado en la cabeza, bien amarrada.
Pregunto, ¿salen afuera o no salen afuera? Sí salen. Salen por la leche del niño, salen por ir a comprar, sí salen. Se meten al chuj, pero sí salen. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿A qué voy? Según la historia, María a los 8 días, ¿a dónde fue? ¿Al chuj? Fue al templo. ¿A qué? A llevar a Jesús. Entonces, no pregunte después por qué ese niño no quiere venir a la iglesia. Porque no lo trajo a la iglesia. María lo primero que hizo fue llevárselo delante de Dios. Entonces la pregunta es, ¿salen a comprar? ¿Sí o no? Sí salen. Están en cuarentena. Pero eso no las detiene nada. No las frena nada. Pero sí hay un freno que se ponen. ¿Y cuál es el freno? No, a la iglesia no voy. Si quiere Jesús que me espere, pero yo no voy. Son cuevas que uno entra y de ahí no las sacas. Y bien religiosas, porque tienen que esperar esos 40 días. ¿Y qué sucede? ¿Será que se esperaron? A los 9 meses ya viene el siguiente chamaco. Entonces es puro cuento. Pero para buscar de Dios, ahí sí, hay un freno, hay un no. Me voy a desmandar. No se va a desmandar. Me voy a resfriar. No se va a resfriar. Es costumbre, son costumbres. Y no en todos los lugares se practica lo mismo, no en todos los lugares, de acuerdo a la región. Entonces, hay cuevas, hermano, donde el ser humano entra y no quiere salir de ahí. Y una de las cosas que podemos ver, hermano, de estas mujeres que le empezaron a decir a Jesús: si hubieras estado ahí, mi hermano no hubiera muerto. El culpable no era Jesús, pero el hombre siempre busca un culpable. ¿Y cuál era el mensaje, hermano, verdaderamente que Jesús les había enviado a ellas? Si crees, verás la gloria de Dios. El problema fue que dejaron de creer. Si nosotros dejáramos de creer en Jesús, las cosas se complicarían mucho más de lo que ya estamos. Se complicarían. Hermano, yo te recomiendo por la palabra del Señor, cree en aquel que te rescató, en aquel que te llamó. Aunque pases por una cueva, entres en una cueva, vas a salir de ahí. Pero tienes que creer, porque vas a ver, el tema es ver la gloria de Dios. Pero sí tienes que tener cuidado con las cuevas, porque una vez que estemos ahí, hermano, para salir, yo creo que va a estar complicado, mayormente si no creemos. Ellas tomaron otro camino, otra dirección, y dejaron de creer. Y el Señor nos enseña que si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que aprender a creer. ¿Para qué? El Señor quiere que nosotros aprendamos a creer. ¿Para qué? Para que tú puedas ver el milagro que Dios puede hacer con la situación que estamos pasando. Para eso Dios quiere que nosotros creamos en Él. Si no, ¿para qué voy a creer en Él?
Ellas tomaron otro rumbo, otro camino. Ellas querían que Jesús hiciera todo. Sí, Jesús lo puede hacer todo, pero tiene que ver el esfuerzo personal para que podamos ver el milagro. Yo tengo que esforzarme. Yo hace poco me enfermé, creo que es ese virus que estaba dando, nomás que no lo publiqué para no asustarlo. Y dije, si me quedo tirado en casa, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a mejorar? Y si vengo aquí, aunque todo debilucho, pero por lo menos estoy aquí, voy a recibir una palabra de Dios. Pero lo que sucede con nosotros es que, ¿para qué voy? ¿Para qué? No, Dios quiere, y Dios le dijo a ellas, si crees, vas a poder ver, palpar ese milagro que tú le estás pidiendo a Dios. Hermano, muchas de las veces nosotros ya nos dimos cuenta que tenemos un problema grande, que yo ya no puedo alabar a Dios, que ni estando, hermano, con el fuego de Dios y la alabanza bien prendida, yo ya no puedo alabar a Dios. Entonces yo tengo que preguntarme, Señor, ¿qué es lo que tengo? Señor, estoy en una cueva, Señor, ayúdame. Yo quiero salir de ahí, pero hay gente que no hace nada con su cueva. Hay gente que está tirado ahí, hermano. Mire, gracias a Dios estamos en un lugar muy bueno, aunque no vemos edificios, pero usted vaya a las ciudades grandes, en cualquier esquina y debajo de los puentes está tirada la gente, está durmiendo gente, y gente con profesión, hermano, gente con preparación, con universidad, están tirados ahí. Es una cueva que hicieron y ya no se pueden levantar de ahí. Yo le doy gracias a Dios, y yo creo que usted está contento, que Dios ha levantado familias, que Dios te ha dado un hogar, una familia, y no estás tirado debajo de un puente. Quizás no somos profesionales, pero tenemos a un Dios que es el dueño del oro, la plata, la tierra en su plenitud, que está con nosotros y ha estado con nosotros. Gente profesional está tirado allá afuera. Pero un desánimo te puede sacar de la jugada y del camino. Una frialdad, una indiferencia te puede sacar de la alabanza. Ya no puedes alabar a Dios. Difícil aplaudir, difícil alabar, difícil, hermano, dar gritos de júbilo. Y cuando nosotros, hermano, la Biblia dice que en la alabanza hay plenitud de gozo y de alegría, hermano. Si allá en el fútbol, en el campo, la gente grita, brinca, salta, hermano, y estamos delante de un Dios vivo y poderoso que nos da la vida todos los días, el aire que respiramos, hermano, es una bendición. Es una bendición. Pero ya no se puede, porque estamos encuevados. Ese problema que te llegó te sacó del camino, y ahora ya no sabemos cómo hacerle. Pero la palabra del Señor le enseña a estas mujeres y le dice: no te he dicho, es que acaso no te dije que te prepararas. ¿Cómo? Creyendo. Así vas a poder ver la gloria de Dios. ¿Y qué pasó? Ellas olvidaron. La cueva de la muerte. Vamos a la siguiente cueva. Segunda de Samuel capítulo 11. Segunda de Samuel capítulo número 11. Verso 1. Sí, verso 1. Segunda de Samuel capítulo 11. Jehová envió a Natán a David, y viendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre.
verso 2. Estamos en 2 Samuel 12, capítulo 2. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. El que había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y de pagar, dice, la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Pero pues, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mire, el verso 19 dice: mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su rostro y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. La cueva, ¿cómo le pondríamos a este? ¿Quién me ayuda? ¿Quién dice yo? La cueva de la muerte es terrible, te quita la vida. La cueva de las pasiones, pero esta es una pasión carnal. Usted ya conoce la historia. David, llega el profeta Natán a amonestarlo, y David, furioso, se enoja contra ese hombre, y ese hombre era él. Dios vio la artimaña, como lo que hizo contra su amigo, su mejor amigo. Por eso la Biblia dice: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y David, lo que hizo, pensó que no lo iba a emproblemar. Simplemente lo ocultó, y para no tener problema, usted puede leer la historia más atrás, mandó a llamar a Urías. Urías llegó obediente, lo mandó a su casa. Urías, un hombre que conocía de moral, no fue a su casa, se quedó y no entró a su casa. Lo emborracharon para ver si así fallaba. No falló. Entonces, como no falló, el último dardo que quedaba era ponerlo al frente y que lo maten. Y lo hizo. Como un corazón tan lleno de que se llenó de maldad pudo traicionar
esa amistad tan grande de un hombre fiel y lo traicionaron y lo mataron. Entonces David pensó que ya pasó, ya murió, ya se acabó el problema. No, Señor, el problema apenas empezaba. Cuando empieza el problema, Dios sí le perdona la vida, pero no lo deja sin castigo. Y entró en una cueva de culpabilidad, de desesperación, de tristeza. Se cargó totalmente. Hermano, muchas de las veces en esta vida nosotros buscamos los problemas. Entonces, como personas y como pueblo inteligente, lo que tenemos que hacer es evitar problemas. Si yo puedo evitar muchos problemas, lo voy a hacer a toda costa. Pero hay gente que no los evita, hay gente que los busca. Se pone ahí enfrente como diciendo, pues aquí estoy. No. Por ejemplo, ahorita dicen que la ley está dura. Ok, si está dura, no te pongas donde ellos están, porque si no también te van a llevar. Si tú tienes que ir a un lugar donde tienes que ir, pues ni modo, aunque tal vez con un poco de temor y miedo, pero voy a ir porque necesito entrar ahí. Pero cuando pueda salir de ahí, me voy. Pues no necesito ponerme enfrente de ellos. Pero ese David sí lo hizo. Él buscó su problema. ¿Por qué? Porque tenía ociosidad. No estaba en guerra el pueblo, hermano, y él ahí en su casa paseándose arriba a la terraza, viendo todo a su alrededor, y de repente sus ojos vieron algo. Y eso lo metió a un problema serio. ¿Y sabe hasta dónde llegó este rey? El verso 20 dice: entonces David se levantó de la tierra. ¿Qué sucedió, hermano, con ese problema con David? ¿A dónde lo mandaron a David? Lo mandaron a la lona. Si cuando la Biblia dice, hermano, que nosotros somos un pueblo poderoso, guerrero, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Somos más, dice, que vencedores. ¿Sí o no? Usted es vencedor. Ninguna mala sombra lo va a amedrentar, asustar. Ninguna ley lo puede asustar, hermano. Usted es un pueblo vencedor. ¿Pero por qué vencieron a David? Por el descuido. Se descuidó. Estaba ahí ese David, hermano, en la azotea de su palacio, hermano, ahí con el Facebook. Yo le he dicho a mi esposa, mira, cuando tú mandas, nosotros usamos un Facebook que es el mío, lo usamos entre los dos. Cuando tú saludes a una hermana, dile que eres tú. No van a pensar que soy yo el que ando saludando ahí. O sea, yo le digo, le pido a ella, por favor, aclárale si va a ser público. Hay saludos públicos, hay saludos por medio de un mensaje, del Messenger. Le digo, tienes que firmar tu nombre, que eres tú. Hay gente que no tiene ese cuidado, hermano. Está ahí, mire, como David. ¡Hala, qué chula! ¿Y está casado el bandido? ¿Verdad? La hermana está casado y diciéndole al hermano, qué guapo te ves. No, hermano, no es así. O sea, tú tienes que tener cuidado, porque sin que te des cuenta vas a entrar en una cueva, y para que salgas de ahí, para que tu reputación se limpie, va a estar complicado. Entonces tú tienes que tener cuidado. David no tuvo el cuidado. Estaba ocioso y entró el enemigo en sus ojos. Pero ¿sabe qué hizo el enemigo? Lo mandó a la lona. ¿Dónde pasaba David sus días? En la tierra. A David lo humillaron.
Un problema vino a humillarlo. A ese rey, hermano, que estaba sobre él una gloria, un poder, un respaldo de parte de Dios, ahora está humillado. ¿Y quién lo va a levantar de ahí? Nadie lo va a levantar de ahí a menos que se humille delante de Dios. ¿Pagó su delito o no pagó su delito? ¿En dónde cree usted que va a pagar el delito del hombre? ¿Allá en el cielo o aquí? Aquí. Aquí lo va a pagar. Hay hombres que cometieron delito y andan huyendo y piensan que no, yo ya me libré de todo eso. No, Señor. No te estoy desanimando. Lo que tú cometiste sin ignorancia antes de venir al Señor, el Señor ya te perdonó, y tenlo por seguro que ahí en la computadora de la ley ya no apareces. Pero si lo hiciste o lo estás haciendo ya con conocimiento, sabiendo que no se debe de hacer y se hace, ese sí no se va a borrar, hermano. No se va a borrar. Ese está ahí. No te estoy asustando, no tienes por qué preocuparte. Pero si hay algo que se está cometiendo con conocimiento, ese sí no se borra. Entonces Dios le envió un profeta. Y ese profeta, hermano, mire, no te enojes con Dios. ¿Por qué nos corrige? Porque nos ama. Dios nunca va a ir a endulzarte los oídos, nunca va a ir a apapacharte, a decir, mira, estás bien, aunque cometiste pecado, está bien, no hay problema. No, Señor. Dios quiere sacarte de ahí. Y para eso, Dios tiene que hablarnos como Dios. Ahora, David, sus días lo pasó en el polvo, en la tierra, llorando su culpabilidad. ¿Y qué hizo Dios? La única manera de saber que si Dios lo había perdonado es que haya muerte. ¿Y qué hizo Dios con el niño? Lo mató. Hermano, yo cuando veo a Dios de esa manera digo, no, hombre, es que con Dios no podemos jugar, hermano. ¿Sabe por qué el hombre juega con Dios? Porque no lo conoce. Pero cuando lo llega a conocer, la cosa es distinta. Una pasión lo llevó, lo mandó a la lona, una pasión. Por eso tienes que tener cuidado con tus ojos, con tus palabras. Yo aquí, gracias a Dios y gracias a las hermanas que no son llevadas. Las hermanas no son llevadas, sí bromean y todo, pero no son llevadas, guardan su distancia. Pero hay lugares, hermano, donde las hermanas sí son llevadas, pesadas para bromear. Y tú tienes que tener cuidado. No puedes llevarte nomás porque te dan su confianza. No, tú tienes que guardar tu distancia. Tienes que cuidar tu vida, porque de lo contrario vas a terminar en el polvo, en la lona, para que te levantes de ahí. Si tienes oportunidad, sales de ahí, y si no, ya no sales. Porque el enemigo no está jugando con nadie. El enemigo es real y él quiere llevarse a cuanto pueda. Mire, lo vamos a poner de esta manera. El enemigo, la muerte es como la migra. No sé si me entiendes. Como la migra. Si tú te pones enfrente, ¿qué va a hacer la migra? Te va a llevar. Si tú te les atravieses, te va a cargar contigo. Pero si tú te cuidas, no andas donde ellos andan, ¿cuándo te van a cargar a ti? Nunca. La muerte es lo mismo. David se descuida, comete un error gravísimo, hermano, contra su mejor amigo,
lo mandó a matar, literalmente lo mandó a matar. Y ahora se quedó pagando. Entró en una cueva, hermano, de la culpabilidad, que ¿quién lo va a sacar ahí? Nadie. La siguiente cueva, Elías. Elías había tenido una gloria tremendamente, hermano. Había matado a los profetas de Baal, el altar que había preparado. Dios se manifestó, consumió el holocausto, hermano. Había vivido una gloria tremenda, un poder, hermano, que ningún otro lo había visto como lo vio Elías. Ahora, la cueva del miedo. Ahora, ¿qué pasaba con Elías? ¿A quién le tuvo miedo Elías? A ver, ayúdeme. No sé si estás despierto, estás aquí. ¿A quién le tuvo miedo Elías? A la mujer, hermano. A ver, voltea a ver así, como no queriendo, ¿verdad? Elías le tuvo miedo a una mujer. Mire, mi padre tiene un dicho. Dice: yo no le tengo miedo al diablo, pero a una mujer con el diablo adentro, mejor córrele, porque quién sabe cómo vas a terminar. Eso fue lo que pasó con Elías después de tener ahora sí que ver la gloria de Dios, descender el fuego del cielo, consumir el holocausto, hermano. Y Elías había obtenido una fuerza y un poder para pelear en contra, hermano, de esos ejércitos, hermanos, esos profetas, y los degolló a todos. Ahora, ¿en dónde se encontró Elías? En una cueva, con hambre, con sueño, no podía dormir, con un estrés, hermano, que no podía ni con él. No podía dormir. El que vive estresado no puede dormir. Se llena de enfermedades, de dolor, le duele aquí, le duele allá. La almohada no le gusta, pone uno, hermano, grande, tampoco, uno chiquito, tampoco, no encuentra su lugar, hermano. Dice: es la cama la que no sirve, lo tira, compra otro y tampoco le haya lugar. ¿Por qué? Porque está dentro de una cueva, y la única manera de salir ahí es humillándonos y reconociendo delante de Dios que necesitamos de Él, y que si le hemos fallado, pedirle perdón. La cueva del miedo. Por eso, mire, hermano, si usted siente miedo, ¿qué debe de hacer? Vaya con Dios. No ese saludo que cuando a veces se despida, vaya con Dios. No, usted tiene que ir con Dios. Tiene que humillarse con Él y decirle: Señor, mira, siento temor, siento miedo, Señor. Cuando voy manejando, cuando voy a la compra, Señor, siento miedo, siento que alguien me sigue. Abre su corazón delante de Dios. Y si ha pecado, reconoce, pídele perdón, pero que en verdad se vea, hermano. ¿Sabe qué es lo que hizo David? Se tiró al suelo, a la tierra. Lo hicieron comer tierra. Yo antes, cuando era niño, comía tierra. Da pena decirlo, ¿verdad? Pero muchos de ustedes también. Sí, comían tierra. Después de aquí van a empezar las pláticas y va a salir un montón comelón de tierra. Comían tierra, arena. Mi madre me decía que cuando ella iba al río, me ponían ahí en la playa, en la arena. No, hombre, los pocos dientes que tenía los quebraba comiendo arena. Pero bueno, eso fue en mi niñez. Elías ahora se encuentra con que anda huyendo de una mujer, hermano. Hay mujeres que andan huyendo de hombres y hay hombres que andan huyendo de mujeres.
¿Cómo vamos a arreglar esto? Tiene que haber una salida, o sea, tiene que haber una salida. No podemos quedarnos así. Aquí vemos, hermano, a un hombre viviendo del miedo, ya no de las glorias que había vivido, sino estaba viviendo del miedo, estaba huyendo del miedo. No podemos vivir, no podemos huir. Lo que tenemos que hacer es enfréntalo. Mire, yo tengo no sé si es una cualidad o es un problema. Te lo voy a poner así y quizás me voy a ministrar contigo. Tal vez me vas a entender, tal vez crees que es correcto o es incorrecto. Pero yo tengo algo, que cuando viene algo contra mí, en vez de que yo sienta huir, yo no siento huir. Al contrario, yo soy el que voy hacia allá. Le digo, hey, ¿sabes qué? Pues, ¿cuál es el detalle? Arreglémoslo, hablémoslo. Entonces por eso te digo, no sé si eso es un problema o es una cualidad. Pues yo no voy a huir, no me voy a esconder, yo lo voy a enfrentar. Elías, en vez de enfrentarlo, lo primero que hace es tomar la decisión en huir. Por eso usted va a encontrarse en esta vida con mucha gente conociendo de Dios que están huyendo, que le echan la culpa a la iglesia, no que la iglesia, que esto y el otro, no que allá sí lo hacíamos así. Te vas a encontrar con un montón de gente así, no es que allá lo hacíamos así, como aquí no se hace así, pues yo no puedo. Y se van y al final terminan comiendo tierra. Sí. Y no puedes tú cambiarlos, tiene que ser Dios, pero tiene que empezar con ellos. Hermano, ¿sabe quién lo sacó a Elías de la cueva? ¿Quién crees tú que sacó a Elías de la cueva? Dios en su misericordia vio la necesidad de que Elías tenía hambre. ¿Y sabes qué es lo que hizo Dios? Bueno, pues pobrecito, por andar huyendo, ya no tiene trabajo, se quedó sin dinero, ya no tiene para comprar comida. Bueno, pues le voy a enviar el cuervo. Y le envió el cuervo. Y allá está el pobrecito cuervo haciendo su trabajo, llevándole la hamburguesa, la torta, la pizza. ¿Y qué tiene que ver el cuervo ahí? No tenía nada, él estaba tranquilo. Pero ahora Dios lo puso a trabajar. Pero cuando alguien no quiere salir de la cueva, ¿sabe qué es lo que hace? El gobierno está bien que nos ayude un rato, está bien, te va a dar WIC, que te va, ¿cuál es el otro? Estampilla. Pero ahora que estás trabajando, gasta lo tuyo, no del gobierno. ¿Qué hubiera pasado con Elías, hermano, si no hubiera querido salir de ahí? Hubiera dicho, no hombre, hubiera buscado una manera de cómo atrapar al cuervo. Lo atrapa, lo enjaula y dice, hoy no te vas, tú te vas a quedar conmigo. ¿Es que acaso no mucha gente está así? Atraparon al cuervo, están trabajando los dos, pero atraparon al cuervo. Quieren gastarse el dinero del gobierno y el de ellos no, porque hay que hacer casa en Guatemala, donde sea. Tengo que comprar fincas, casas, carros, motos, vacas, caballos, burros. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro? Ovejas, cabros. ¿Cuál es el otro? El más grande que el cabro. El cabrón. Sin gastar su dinero aquí. El del gobierno. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno? Está cancelando todos los cuervos.
Ahora ya no está mandando cuervos para las casas, familia, ya no. Ahora tienes que gastar. ¿Para qué cree usted que Dios nos bendice? Para que comamos de lo que Dios nos ha dado. Disfruta lo que Dios te ha dado. Si tú estás comiendo del gobierno esperando que vengan a dar comida aquí para poder comer, no, hermano, no es así. Yo siempre he pensado, el día que nos quieren dar, ¿por medio de qué? De la comida. Elías estaba huyendo hoy. Se puso contento cuando veía al cuervo que llegaba y le daba su chequecito. Pero ¿cómo vamos a salir de ahí? Sí, Dios en su misericordia lo permitió un tiempo, pero Dios fue con Elías y lo sacó de ahí. Lo sacó de ahí. Secó el agua. Si no, Elías no hubiera salido de ahí. Lo tuvo que sacar, porque Elías perdió el propósito, la brújula, ya no tenía dirección, él se conformó, ya no sabía para dónde darle. Y cuando en Dios, hermano, hay mucho trabajo que hacer, pero tenemos que salir de la cueva. Hay mucho trabajo que hacer. Tenía que ungir todavía profetas para que continuaran, hermano, con el evangelio. El trabajo no se termina aquí. El trabajo no es solamente en Union Spring, mis hermanos. Hay mucho trabajo a nuestro alrededor. Hay muchas familias que no conocen de Dios y familiares que no conocen de Dios, y Dios quiere usar nuestra vida, pero si hay flojera en nosotros no se va a poder. Tenemos que salir de la cueva. Tenemos que salir de la cueva. Si seguimos encuevados no se va a hacer, hermano. No se va a hacer, no se va a armar. Tuvieron que ir a sacar a ese profeta de ahí. Y que ya no tuviera miedo. ¿Por qué estaba encuevado? Porque tenía miedo. Porque esa mujer le dijo: te voy, vas a ver, ya me encabronaste, dormido te voy a agarrar. Por eso muchos ya no duermen juntos. Muchos ya duermen aparte, ya tienen camas separadas. Preguntan: ¿por qué duermen allá? Es que me dijeron que viven y duermen con miedo. Nosotros no podemos vivir con miedo en este país de Estados Unidos. ¿De quién es este país? ¿De los blancos o de quién? Este país es de Dios, esta tierra es de Dios. No le tengas miedo al color. Tenle temor a aquel que nos ha llamado, respétalo, obedécelo, y vas a caminar con la frente en alta, sin miedo y sin temor, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Tú eres hijo de Dios, y como hijo de Dios, ¿cómo tienes que caminar? Con la frente en alta, confiando en Él. Por eso le dijo Jesús: no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios en este país, usted y yo? Creyendo. La ley quizás, no lo deseo, pero quizás te va a parar, te va a detener, va a hablar contigo. Eso no es un problema. Que hablen conmigo, que me paren. Miren, un hermano se asustó conmigo una vez. Él no sabía ni tampoco yo le dije. Mis hermanos tuvieron un problema con la ley, pero no sabía dónde estaban, dónde los metieron, y me fui a buscarlos. Allá en la frontera los encuentras en las gasolineras, en los restaurantes, en las carreteras. Ahí los ves todo el tiempo.
Entonces yo quería razón y había ido a las cárceles grandes y nadie me daba razón. Bueno, la única manera es hablar con uno de ellos. Fuimos a una gasolinera y el que me llevó, le dije, quiero hablar con uno de ellos. Me paré, me bajé, fui con él y le dije, mira, ando buscando así a Julano, le digo, necesito saber dónde están. Y me dice, ¿en qué hotel están? Le dije, no, ustedes lo tienen, le digo, y necesito saber dónde lo tienen. Y yo sin papeles, sin nada. Me dijeron, no te podemos dar la información. Ok, gracias, me retiré y nos fuimos. Y hasta el final, al último, llegó a saber que yo no tenía nada. Dice, ¿cómo lo andaba yo trayendo? Dice, pues él se metía en problemas. De todas maneras, yo ya estaba en problemado. Pero salimos de ahí. Que ellos ya no se acuerden es otro problema. Pero salimos de ahí. Pero no podemos andar con miedo. No podemos andar asustados. Usted camine confiadamente. ¿Pero en quién va a confiar? En el Señor. Le dijeron a estas mujeres, no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La pregunta es, ¿estás en alguna cueva? ¿Estás huyendo como Elías de alguna situación? ¿O quieres enfrentar esa situación? Estas hermanas le decían a Jesús, si hubieras estado ahí. Hay gente que dice, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué nosotros? Pero nunca se dicen a sí mismos, Señor, ¿en qué te he fallado? ¿Cuál ha sido mi error? ¿Qué puedo corregir en mi vida? El Señor está esperando que nosotros lo busquemos de todo corazón. Ellas solamente enviaron un mensaje, pero no hicieron el mínimo esfuerzo por ir a buscarlo. David, por su ociosidad, se dejó envolver por ese problema carnal y terminó separado de la presencia de Dios. ¿Hace cuánto tiempo la presencia de Dios se alejó de tu vida? ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál fue el problema? Y a veces creemos que es la iglesia, es el mensaje, es el pastor, es la gente. Pero no, soy yo mismo, es la persona que se ha alejado de Dios y que la presencia se alejó de él o de ella. Somos más fácil de llorar por otras cosas, pero no en la presencia de Dios. Dios está esperando que el hombre o la mujer se humilla delante de él. La única manera es que yo abra mi corazón delante de Dios y decirle, Señor, perdóname
por todas las preguntas que tengo contigo. Quizás Dios nunca te las va a contestar, pero si nosotros somos sinceros delante de Dios, Dios va a poner en ti de su paz. La pregunta es: ¿estás en alguna cueva? ¿Estás pasando alguna situación en tu vida? ¿Cuál fue la barrera? ¿Cuál fue la piedra que te hizo tropezar y alejarte de Dios? Estamos delante de Dios. Dios nos da la oportunidad hoy que nos reconciliemos, que lo busquemos, que busquemos de su perdón. Dios está dispuesto. La Biblia dice que Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado que hayamos cometido. Pero Dios está esperando que nosotros vengamos a Él. Dios es un Dios de oportunidades. Dios nos da la oportunidad, extiende su misericordia sobre nosotros. Pero Dios quiere que nosotros le creamos para que la gloria de Dios esté sobre nuestra vida, para que no se vea nuestro rostro y nuestro ser tristeza, que no se vea nuestro rostro en nuestra vida indiferencia, desánimo, que se vea en nuestro rostro ese brillo del gozo y de la alegría de Dios. Pero yo tengo que levantarme, tengo que salir de la cueva. Dios tuvo que sacar a Elías de la cueva. Dios no le permitió que viviera ahí un profeta de Dios que tenía mucho trabajo por delante. Él se encuevó, pero Dios lo tuvo que sacar de ahí. Si Dios nos habla de esa manera es porque nos ama y no nos quiere ver ahí llorando nuestra tristeza, nuestra frialdad, nuestra indiferencia. Dios quiere vernos un rostro diferente, que se vea en nosotros de su gozo y su alegría, que seamos distintos al mundo. Las conversaciones del mundo, el dolor del mundo es diferente. Ellos van y lo lloran detrás de una cantina, con el licor, con el vicio. Pero nosotros tenemos esa oportunidad de venir delante de Dios y refugiarnos delante de Él. Dios quiere levantarnos. Ya estamos a medio año y no nos hemos podido levantar. ¿Qué fue lo que le prometiste a Dios iniciando este año? ¿Qué fue lo que le prometiste al Señor cuando iniciabas este año? Que te ibas a levantar, que le ibas a servir. Pero la cueva no permite que el hombre sirva al Señor, porque en esa cueva hay muerte, en esa cueva hay culpabilidad, en esa cueva hay miedo. Así no se puede servir al Señor. Tienes que ser libre para poder servirle al Señor. Por eso búscalo, acércate a Él, búscalo de corazón, levántate en el nombre de Jesús. Oh, reconoce tu necesidad delante de Él, reconoce que estamos faltos de Él. Él nos da la oportunidad para levantarnos. Él renueva nuestras fuerzas. Él inyecta vida. Oh, Él es vida. Él quiere darnos vida, como dice su palabra, y vida en abundancia. Oh, sí, Señor. David le falló al Señor. David le fue infiel al Señor. David le mintió a Dios en su propia cara. Y ese pecado hizo que lo llevara hasta el suelo, hasta la tierra. Oh, lo humilló. Ese problema lo humilló. Dios no fue el que lo humilló. Fue el pecado, fue el problema que lo humilló.
La única manera de levantarse de ahí es que David reconociera su pecado, su problema, su error. Ese hombre se arrepintió. Ese hombre buscó del Señor. Ya no comía, dice la palabra. Dejó de comer, dejó de beber. Ya no podía alabar a Dios. Hasta que llegó el perdón de Dios a su vida. Entonces se levantó, comió y adoró a Dios. Tú te vas a dar cuenta a partir de ahora, si reconociste delante de Dios tu condición, vas a tener libertad para alabar a Dios. Y si no la tienes, tienes que venir y buscarlo. Oh sí, Señor. Sí, amado Rey. Sí, Jesús. Nos acercamos delante de ti para que nos levantes, para que nos sostengas con tu mano poderosa, Señor. Oh sí, maravilloso Dios, tú sabes que somos débiles, pero no podemos excusarnos ahí, porque tu palabra dice que somos más que vencedores en ti, Señor. Somos un pueblo, Señor amado, necesitado de ti. Mira el deseo, la condición de cada uno de ellos, Señor. Que puedan, Señor amado, reconocer si hay alguien, Señor, que está dentro de esa cueva, Señor. Dale el poder, Señor, dale la autoridad de salir y de levantarse de ahí y enfrentar, Señor, ese problema. Que pueda buscarle una solución a ese problema. Elías tuvo que salir de la cueva y tuvo que ir con Acab y hablarle y decirle que pronto iba a llegar la lluvia. Tuvo que demostrarle que Dios estaba con él. No podía demostrar su miedo. No podía decir que él estaba huyendo. Tuvo que salir de ahí y enfrentar. Oh, y el poder se manifestó una vez más sobre su vida. Vino la fuerza, vino la vida una vez más y se levantó de ahí. Padre, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí están tus hijos, Señor. Si hay alguien, Señor, en una cueva, sumido en una cueva, Señor, sácalo de ahí. En el nombre poderoso de Jesús, que no muera ahí. Tú llegaste a esa cueva, Señor, y llamaste a la vida de Lázaro, Señor, y él salió de ahí atado. Pero tú le diste vida, lo resucitaste. Señor, desata a los Lázaros en el nombre de Jesús con tu palabra. Que tu palabra, Señor, pueda desatar la vida de los Lázaros. Los que están en las cuevas, desátalo en el nombre de Jesús. Resucita, Señor, la vida que se está muriendo espiritualmente. Resucítalo, Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús, para que puedan, Señor, alabar y bendecir tu nombre. Quita toda frialdad, Señor, toda indiferencia. En el nombre poderoso de Jesús declaramos un pueblo libre, Señor. Libre con el poder tuyo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Sana los corazones. Sana los corazones, Dios eterno. Sana las almas, Señor. Que puedan, Señor eterno, entregarse ante ti. Y que puedan ver la gloria tuya sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Padre eterno, gracias. Queremos ser un pueblo libre, un pueblo sano, para alabar y bendecir tu nombre con libertad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, recibe toda gloria. Recibe toda honra, Señor, en el nombre
poderoso de Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias, poderoso Señor. Oh, gracias, Jesús. Aleluya.